Más de 120 congresistas han estado participando en la 7ª edición del Congreso del Libro Electrónico en Barbastro como centro neurálgico del debate del sector editorial digital en España. Se trata de la edición más internacional, con ponentes llegados de 7 países. Se ha hablado, además del libro electrónico, de audiolibros, de podcast, de altavoces inteligentes, en esta cita organizada por la Diputación Provincial de Huesca. La voz ha sido una de las grandes protagonistas del Congreso, y es que hace tiempo que los libros ya no solo se leen para uno mismo. El avance vertiginoso de las nuevas tecnologías y del sector editorial digital confirma el auge de los audiolibros, de los podcasts e incluso de los altavoces inteligentes como formas distintas de lo mismo, de transmitir y contar historias. No importa tanto el cómo leemos, sino el qué, pero en la que podríamos llamar segunda era de la tradición oral, todavía queda mucho por debatir y mucho por crecer en España, donde el sector de los audiolibros tan solo ha despegado hace 2 años. La producción de audiolibros realmente, como dijésemos en España, producción ya más profesionalizada, lleva pues como un par de años, 2-3 años, y a partir de ahí siempre es una opción más que tienen las editoriales para poder buscar salida a lo que es su contenido, ya sea el clásico, como es el libro o el ebook. Al final es verdad que, siguiendo un poco las tendencias que vienen de otros países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, es verdad que el tema del audiolibro está teniendo mucha presencia en el mercado, y en España creemos que se va a convertir igual. ¿Cuál es la clave para adaptar de una buena novela a hacer un buen audiolibro? Bueno, pues lo principal sobre todo es el tema de la narración. Al final el audiolibro tiene que ser la narración. Si el narrador no engancha al escuchante que está escuchando ese audiolibro, pues ahí tenemos un problema. Entonces al final los editoriales cuentan con las empresas de producción, como puede ser la nuestra Technison, y a partir de ahí nosotros nos encargamos de ayudar en todo el proceso, tanto en la elección de casting de narradores, en lo que es el proceso de grabación, con nuestros técnicos, ya sea a la hora de tomar sonido, al de editar y demás, para que al final el producto sea de muy alta calidad y al final pues la persona que está escuchando ese audiolibro pues está encantado de lo que está escuchando y se involucre y se meta en esa historia que le están contando. Hablamos de que hace una década los audiolibros prácticamente no existían o no habían despegado. Ahora son más de 10.000 títulos. Sí, estamos hablando de más de 10.000 títulos en castellano. Es verdad, como decías, hace 10 años, sobre todo la producción de audiolibros que había en España ha sido más enfocada hacia tema de la ONCE, un poco para estas personas que no podían leer como tal, porque realmente el potencial que tienen los audiolibros hoy en día son los smartphones y los auriculares. Al final, mucha gente, sobre todo esta generación, estos adolescentes y demás que están todo el día con su móvil, con los cascos, creo que es la generación a la que más creo que se tiene que enfocar también mucho el tema del audiolibro para inculcarles el tema del libro, porque a través del audiolibro poderse volver otra vez el tema de la lectura. Es un poco, yo creo que es un círculo que se va a unir todo y tenemos que estar todos luchando para que realmente se convierta en esto. ¿Y qué diferencia para el gran público tiene un podcast y un audiolibro? ¿En qué se diferencian? Bueno, como ayer estuvimos en el taller, ayer hubo 2 talleres, como en la jornada inicial, una sobre producción de audiolibros y otro sobre la producción de podcast, que estuvo nuestro amigo Fran explicando perfectamente lo que era un podcast y todas las cosas que conlleva, y al final son cosas que tienen que convivir. Al final ten en cuenta que los audiolibros, la forma de distribuir hoy en día prácticamente está siendo a través de plataformas de suscripción o plataformas de venta unitaria. Entonces en esas plataformas vamos a encontrar y estamos encontrando tanto audiolibros como podcast, con lo cual al final tienen que subsistir juntos, y al final un podcast no deja de ser un audiolibro entre comillas, pero más ficcionado, con más efectos, músicas. O sea, creo que al final tienen que convivir y están obligados a entenderse entre ellos. Es decir, en el audiolibro vamos a escuchar la narración, mientras que en el podcast vamos a tener más esa reproducción de los sonidos de ambiente. Claro, lo que es el audiolibro ahora mismo, por ejemplo, estamos con una tendencia que es el tema de narración de un audiolibro a una voz o 2 voces, puede haber varias voces, pero realmente lo que es narrar el audiolibro, narrar el libro. Entonces al final hay pues muchas veces, aunque en algunos casos se puedan poner efectos y músicas, pero normalmente suele ser solo la voz del narrador. Es verdad que esto está cambiando y se están produciendo otro contenido más original, bueno, ya llamamos originales y demás, donde ahí sí funciona mucho el tema de la producción de músicas, efectos, ambientes, muchas voces, recrear historias. Entonces al final también no es un audiolibro como tal, como si dijéramos de forma purista. El audiolibro es solo la narración a una voz y sin esos efectos de detrás del libro. El tema de los originales o los podcasts, puedes jugar con muchas más cosas de fondo y más diferente la producción.
Los podcasts y los audiolibros parecen llevar un camino paralelo, aunque hay diferencias tanto en la producción como en los oyentes o escuchantes de estas nuevas formas de transmisión de contenidos e historias. Mientras los audiolibros son la traslación en forma de voz de cualquier libro o novela, los podcasts, mucho más pegados a la radio, dan cabida a la ficción sonora que estaba olvidada y a contenidos periodísticos especializados. Yo creo que tiene mucho recorrido, sobre todo el audiolibro por su lado, el podcast por su lado hasta ahora, sobre todo en mi sector, en el podcasting, se está notando una evolución muy importante, tanto desde el inicio del sector, hace 15 años, pero sobre todo en el último año, 2, 3, ha habido un cambio radical. En los audiolibros también, poco a poco ha ido despegando, y sobre todo creo que si juntamos ambos conceptos y desarrollamos las dos ideas en paralelo, tenemos la oportunidad de llegar a muchísima más gente que hasta ahora. El podcast al final es también dar un paso más allá de lo que es la elaboración de contenidos, por ejemplo en radio, hacer mucha ficción sonora que en los últimos años se había olvidado un poquito. ¿Y cómo lo están recibiendo esto los oyentes que optan por esta alternativa? Bien, con curiosidad, sobre todo es el hecho de encontrar un contenido, como es la ficción sonora, que ya no se hace sobre todo en radio, que no te están ofreciendo en otros lados. Hablo del propio concepto del teatro, del radioteatro. Hablo de contenidos especializados en nichos, en gustos que en otros medios no te cuentan. Y hablo sobre todo de ir a temas analizados en profundidad. A mí me gusta este asunto y voy a recibir mucha información sobre él en concreto, tal y como ocurre, por ejemplo, en las plataformas de vídeo, que ahora mismo se están especializando muchísimo. ¿Y qué supone, cuál sería la diferencia principal entre un podcast y un audiolibro para alguien que no está familiarizado con el sector? Yo, para la gente que no está muy familiarizada, lo que tiendo a decir, un audiolibro es la traslación del contenido de un libro escrito a audio directamente. Un podcast, para que la gente lo entienda, luego hay mucho debate, es un programa de radio que se hace para Internet o que se cuelga en Internet. Hay muchos matices, ¿vale? En ese sentido, como decía antes, un libro puede ficcionarse o adaptarse, trocearse como un podcast, se puede jugar entre ambas cosas. Entonces, poco a poco, afortunadamente, la gente va conociendo y sabiendo cuál es la definición de cada una de las cosas. Otra de las diferencias que apuntaban los que están trabajando en el mundo de los audiolibros es que en los podcasts se puede jugar mucho más o se tiende a jugar más con los efectos sonoros, con todo lo que envuelve al personaje, mientras que en el audiolibro el narrador es el protagonista. Esto también a la hora de la creación suponemos que tiene también muchas diferencias en un formato y en otro. Y algo muy parecido. Al final hay algo que concuerda mucho entre libros, audiolibros si quieres, y podcast, incluido radio. El medio sonoro, al igual que el texto, juega mucho con la imaginación. Tú estás leyendo un libro, estás viendo letras, pero en tu cabeza tienes recreado el escenario que tú te has inventado, ¿no? Las caras y los sitios que tú crees que son. Con la radio pasa igual, con los podcasts pasa igual, con los audiolibros puede pasar lo mismo. Que tú estés escuchando algo, pero en tu cabeza estés viendo una imagen que tiene o no que ver con la que puede tener la persona de al lado. Ese es el elemento clave. Si conseguimos jugar con la imaginación de la gente, es cuando tendremos posibilidades de crear un buen producto. ¿Y quiénes son los oyentes de los podcasts y de los audiolibros? ¿Suele coincidir con oyentes tradicionales de radio o precisamente lo que se logra es alcanzar otros sectores de población? Yo creo, no puedo asegurarlo al 100%, yo creo que la audiencia de audiolibro está más, no voy a decir estancada, pero sí está más perfilada hacia público de ingresos medio altos, socioeconómico, sociocultural medio alto. Mientras tanto, el podcast se está diversificando. A medida que se están realizando nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevos géneros, nuevos formatos y nuevas temáticas, estamos consiguiendo que gente de mayor edad, gente de menor edad, gente con diferentes intereses vayan entrando. Con lo cual, al final, la unión de ambas puede ayudar a popularizar ambos formatos. Aquí también se está hablando del sector hispanohablante en Estados Unidos como un mercado de referencia. ¿Qué pasos hay que dar en esa dirección para dar el salto, cruzar el charco? Sobre todo, antes de pensar en pasos muy grandes, como es el de dar el charco, es siempre lo primero, hacer el mejor contenido que tú puedas hacer. Una vez tienes eso conseguido, tienes que tratar de llegar evidentemente a la mayor cantidad de público posible. Hay un debate con el tema de los acentos, con el tema de las diferentes voces que puedes encontrar en el idioma español en diferentes partes del mundo, pero ya hay ejemplos de podcast en español que han dado el salto a otras partes del mundo. Me viene a la cabeza Entiende tu mente o Nosotros con la escóbula de la brújula, y podcast de Estados Unidos que han dado el salto a todo el mundo latino, como puede ser Radio Ambulante. ¿Cómo se consigue esto? Lo primero, siempre dando lo mejor de ti mismo. Lo demás llega con el tiempo y con el trabajo. Pero en este mundo digital de contar historias hay un nuevo actor que cada vez gana terreno en España. El 7% de los hogares ya cuenta con un altavoz inteligente y uno de los usos más recurrentes es que cuenten historias. Para llegar al gran público, no obstante, habrá que superar dos miedos, el de hablar con las máquinas y que ellas nos escuchen todo el tiempo. Ya estamos hablando con las máquinas, ¿no? A día de hoy,
Para que te hagas una idea, una máquina es capaz de reconocer el 95% de lo que habla una persona. Es lo mismo que reconocemos cuando una persona habla con otra persona. O sea, que están a nuestro nivel. Sí que es verdad que nosotros somos mucho más avanzados, evidentemente, en reconocer contextos, ¿no? En interpretar ironía, la emoción, la intención, muchas más cosas que hay más allá de una conversación, ¿no? De las palabras que forman parte de una conversación. Las máquinas de momento solo entienden aquello para lo que están preparadas, pero sí que es cierto que son capaces de aprender y a un ritmo muy rápido, ¿no? Tal y como lo han hecho con el inglés en Estados Unidos, donde llevan ya 5 años, va a suceder aquí en España y de momento acaban de llegar prácticamente, pero van a cambiar nuestra vida. ¿Cuál es la presencia que tienen estos altavoces inteligentes en los hogares españoles? Pues en los hogares españoles la penetración, bueno, se habla que en torno al 7% o 10, entre 7 y 10% de los internautas españoles tiene un dispositivo en casa. Pero más allá de eso, ¿no? Los llevamos todos en el móvil, porque en el móvil tenemos Google Assistant, que es el asistente virtual de Google, que también está en Google Home. Tenemos también la posibilidad de instalarnos Alexa, ¿no? O tenemos Siri, o sea, todos los llevamos en el móvil, independientemente de que tengamos o no en casa un altavoz inteligente, y pronto los llevaremos en el coche, en la nevera, en todas partes, o sea que nos van a acompañar mucho más allá. Todo esto sirviéndose también de esa inteligencia artificial, de esos datos que vamos dejando por el camino, y precisamente a lo mejor una de las reservas con estas nuevas tecnologías son que queda de la privacidad en todo esto. Sí, bueno, la privacidad ya la perdimos hace mucho tiempo, ¿no? Navegando por cualquier página web. Entonces, al final, la única barrera no es esa mental casi, que te da la sensación de que estos aparatos están constantemente escuchándote, ¿no? Es como toda tecnología, hay que estar muy bien formado y saber para qué la queremos utilizar, ¿no? Como un tenedor sirve para pinchar, pero si lo mal usas al final puedes cargarte a alguien también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestros datos, de nuestra privacidad y hacer un buen uso de la tecnología, que está aquí para facilitarnos las cosas, no para complicarnos la vida. Y en el ámbito editorial de los libros que estamos viendo en particular en este congreso, ¿qué papel tienen los altavoces inteligentes a la hora, por ejemplo, de recomendar un libro u otro, de incluso leernos un libro, de proporcionarnos un audiolibro? Claro, esa es una de las cosas que están cambiando, ¿no? Es cómo escuchamos contenido, porque al final uno de los usos que se les está dando a estos altavoces es escuchar noticias, escuchar podcasts o escuchar libros, ¿no? Evidentemente tiene un papel muy relevante en qué libros nos leemos, pero eso va en función, pues, de los libros que nos gustan o que compramos, ¿no? Que al final serán los que acaben recomendándonos estos asistentes virtuales. Pero está siendo muy interesante porque se están haciendo cosas muy bonitas en cuentos o historias interactivas, porque lo que nos permite esto es interactuar con ese contenido. O, por ejemplo, hay una aplicación en Estados Unidos que los papás leen cuentos a los niños y el asistente va reconociendo en qué momento del cuento está y en función de ello pone efectos especiales. O sea que yo creo que vamos a caminar hacia un mundo en el que las historias van a formar parte de nuestra vida como nunca antes, ¿no? Podemos hablar de que también con esta llegada de los altavoces inteligentes tiene una segunda vida la tradición oral. Tiene totalmente, ¿no? Al final es lo que hemos hecho los humanos desde el inicio de nuestros tiempos, ¿no? Comunicarnos solo a través de la voz, entender la voz, y es lo que vuelve ahora a tener un peso radical, ¿no? Se habla del fenómeno screenless, ¿no? Estamos saturados de pantallas ya, y el volver a recuperar la historia, el volver a recuperar o activar, ¿no? el sentido del oído va a tener cada vez más peso, y cómo va a cambiar la forma en la que nos relacionamos con la tecnología o con las historias o con el contenido o cómo compramos o cómo nos comunicamos, ¿no? La Voz se reivindica, por tanto, como el futuro del sector editorial digital desde Barbastro y la provincia de Huesca hacia todo el panorama nacional en esta cita promovida por la Diputación Provincial de Huesca, que quiere seguir apostando por el futuro. Para la Diputación Provincial de Huesca es importante apostar por los sectores que son al final quienes generan movimiento social, quienes generan movimiento económico en nuestra provincia. El sector editorial es un sector importante, somos conscientes de que dentro de lo que es la industria cultural, el sector del libro es el más potente
de todas las ramas que existen dentro de esta industria, y por lo tanto entendíamos que una provincia que apuesta además por la innovación y que apuesta por las nuevas tecnologías era fundamental contar con un congreso de estas características para dar esa salida y para ver esas visiones de futuro que tiene precisamente el sector editorial. Así que estamos satisfechos de haber podido llevar hacia adelante esta 7ª edición. Al final, en Barbastro, en la provincia de Huesca, se reúne toda la vanguardia del sector editorial digital y ya es una referencia que todos prácticamente guardan esa fecha del mes de noviembre para venir aquí a debatir y abordar el futuro del sector. Así es, de hecho, este año ha sido el año con más presencia internacional. Han venido personas y conferenciantes desde Norteamérica, de toda Europa, de diferentes países de nuestro entorno occidental, podríamos decir, y eso desde luego amplía muchísimo también las visiones de mercado que podemos ofrecer y demuestra que este congreso es ya todo un referente, que como bien dices, las agendas de los principales editores guardan estas fechas pensando ya en acudir aquí a Barbastro para contarnos sus experiencias, y demuestra la vigencia que tiene este congreso y la pujanza que tiene también este sector. ¿Y qué importancia tiene para la provincia posicionarse precisamente como un lugar de innovación? Bueno, yo creo que en ese sentido la Diputación Provincial de Huesca está apostando de una forma muy firme por todo el mundo de las nuevas tecnologías, no solamente con este congreso, que desde luego es todo un referente, como estamos comentando, sino también con el Congreso de Periodismo Digital y sobre todo y fundamentalmente con toda esa implantación de la banda ancha, que lo que intenta es precisamente facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y por lo tanto el acceso a ese mundo global en el que todos vivimos a los ciudadanos de toda la provincia. Nuestra intención sería conseguir la total implicación, la total implementación de la banda ancha en la provincia y conseguir así que todos los oscenses, que toda la gente que vive en nuestro territorio tenga la posibilidad y las mismas oportunidades que en otras zonas para tener esas acceso a cultura, a información, a ocio, pero también para poder emprender sus propios negocios y sus propios proyectos vitales. Hablaba de la banda ancha como la autopista del siglo XXI. ¿Es así? Sí, yo creo que en cada momento ha habido caminos, ¿no?, por los que circulaba la información y por los que circulaban precisamente todo ese conocimiento. En cada momento esos caminos han sido diferentes y en el siglo XXI desde luego las nuevas tecnologías son las autopistas para acceder a esa ventana abierta al mundo que nos posibilita acercar las zonas, romper barreras y conseguir precisamente esa igualdad de la que hablaba hace un momento. Después de 7 años en este congreso se ha dado cuenta de la evolución del sector. La cita es en Barbastro, ya le podemos preguntar por próximos años. Sigue el compromiso de la Diputación con el Congreso del Libro Electrónico y no sabemos si con mantenerlo también aquí en Barbastro. Lógicamente la Diputación Provincial siempre apuesta por los proyectos que son importantes. Creemos que este es un proyecto que es interesante, que es importante para la provincia y en principio sí que el compromiso de la Diputación, al igual que con otros proyectos que nos parece que son fundamentales para posicionar a Huesca como referentes, el compromiso es que continúe y poder seguir teniendo más ediciones. Con muchas enseñanzas y con la vista puesta en el futuro, el Congreso del Libro Electrónico de Barbastro se despedía de esta 7ª edición para volver con un nuevo nombre el próximo año.